Hola, muy buenas, soy Guillermo Fuentes. En el vídeo de hoy quiero darte mi opinión y contarte mi experiencia sobre los recursos que se necesitan para emprender, desde el punto de vista freelance y como pyme o startup. Yo empecé como freelance, consultor, y lo hice sin muchos recursos. Veo que mucha gente la pega que pone es que necesitas, que no tienes dinero, que necesitas mucho dinero para empezar. Puede ser, depende del negocio, ¿no? Y depende de los objetivos, pero normalmente la gente que lo dice es como ha sido el caso en estas últimas semanas, que me he visto muchas preguntas de este tipo, y son personas que salen de la universidad y quieren ejercer de lo suyo. Y entonces creo que en ese caso, si quieres ejercer como freelance, consultor, no necesitas muchos recursos. Yo lo hice solo con... La única inversión que hice fue de 50 euros. Fue de 50 euros para contratar un hosting y un dominio. Y fue hacerme la web y empezar. Es cierto que para ser freelance y consultor no necesitas mucho. Necesitas un ordenador, tu smartphone y probablemente una web. Pero lo que sí que necesitas, sí que hice yo, fue... porque yo trabajaba por cuenta ajena, y fue preparar la salida, es decir, ahorrar para estar un tiempo sin necesitar dinero para vivir, los típicos gastos que necesitas para vivir. Pero bueno, si en el caso de si sales de la universidad y vives con tus padres, tampoco necesitas mucho. Es el mejor momento quizás para intentarlo, porque estás con tus padres y no necesitas tener mucho dinero para vivir. Así que si ese es tu caso, yo te recomendaría que lo intentases, porque vas a estar en el mejor momento para hacerlo. Después, si eres mayor, vas a tener que pagar hipoteca, vas a tener que pagar vehículo, coche y demás gastos que vas a tener. Entonces, lo único que necesitas es vivir. No necesitas una inversión extra que es importante vivir, porque ten en cuenta que al principio no vas a facturar prácticamente nada, y entonces de ahí no vas a poder coger dinero para ti, para asignarte un sueldo. Entonces lo que me preocuparía sería de vivir. El resto sería formarme, quizás invertir ese dinero, esa facturación en formación, en pagar cursos y formaciones buenas, de calidad. Pero creo que en este caso no es necesario mucho más. Y desde el punto de vista de una pyme o startup, yo creo que aquí es diferente, porque aquí, si el equipo no puede hacer por sí mismo muchas de las labores, las va a tener que subcontratar. Y bueno, yo lo que recomiendo es que el equipo haga las labores bases de la base del negocio. La debería hacer el equipo, ¿no? Como el producto en sí y las ventas. O sea, las ventas son lo más importante cuando empiezas, llegar a gente, comunicar. Y entonces, si eso lo tienes que contratar, tienes que invertir, tienes que hacer una inversión, porque no vas a llegar a nadie, no se van a producir ventas, tu idea no se va a validar, y bueno, ya sabes, si no vendes, estás muerto. Entonces, lo más importante tiene que hacerlo el equipo, y si no tiene que hacerlo el equipo, sí hay que invertir. Y sin inversión creo que no llegan a nada. Las startups que salen de 3 personas que tienen que contratar servicios básicos para que su startup crezca, y que tienen que contratarlo y no tienen dinero para hacerlo, creo que están condenadas. Y el freelance es igual, tiene que vender. Eso, por supuesto, tiene que vender. Eso no puede hacerlo otra persona por ti. Bueno, sí, puedo hacerlo, pero no deberías pagar por eso. Tienes que hacerlo tú,
porque así estás en contacto con el cliente, vas a poder mejorar el servicio, las sinergias de estar en contacto con el cliente son muy grandes para tu proyecto, así que eso lo tienes que hacer tú. Y yo creo que igual en startup, que la parte de ventas y comunicación con el cliente tiene que hacerla la startup, porque va a mejorar su producto por 1000 cosas. Entonces creo que no se necesita mucho para emprender cuando eres freelance, que es cierto que lo que ganase estaría todo el tiempo continuamente reinvirtiendo en formación y captación de nuevos clientes, que es lo más importante. Lo más difícil es la parte de contactos y clientes, sobre todo cuando emprendes y no tienes contactos. Y en las startups creo que sí, que se necesitan fondos, y las pymes exactamente lo mismo, se necesitan fondos para invertir, sobre todo al principio en la captación de clientes. Si no sabes hacerlo, vas a necesitarlo. Y lo ideal, bajo mi punto de vista, es que la startup tenga un equipo que sea capaz de crear el producto y que sea capaz de comunicarlo, de venderlo. Eso sería el escenario ideal para no tener que invertir demasiado, que igual modo sí que vas a tener que invertir. En las pymes pasa un poco lo mismo. Normalmente montas un negocio en el que controlas el producto o servicio, y si nadie de tu equipo sabe comunicarlo, sabe venderlo, es igual, vas a tener que invertir. Suele ser lo típico que ocurre al principio. Entonces creo que emprender no es tan costoso ni tan difícil. Yo emprendí sin apenas conocimiento, venía de las telecomunicaciones, y te voy a contar rápidamente cómo preparé mi salida. Yo trabajaba en telecomunicaciones, en empresas grandes de telecomunicaciones, y sabía ya que tenía decidido que me quería ir. Entonces lo que hice durante los 6 meses últimos, empecé a ahorrar. Básicamente ahorré muchísima parte del sueldo y lo empecé a ahorrar y preparar la salida. Ahorré y era para mantenerme, en caso de que no ingresase siendo freelance, siendo consultor durante X tiempo, pues tenía que tener dinero básicamente para vivir. Entonces fue eso un poco lo que hice. Cogí casi 6 meses, que al final fueron más, porque cuando les dije que me iba, a mi empresa les dije que me iba, me dijeron que aguantas un poco más, que iban a meter a otra persona para formarla y tal. Entonces fueron casi 10 meses. 10 meses ahorrando bastante de mi sueldo, y también estuve como 1 año y medio antes, lo tenía decidido 1 año y medio antes, que ya quería hacer algo. No que me quería ir, pero sí que quería hacer algo. Entonces empecé a formarme. Me formaba mientras trabajaba, y en los últimos 10 meses, como te comento, 6 más 4 añadidos que me hicieron estar, estuve ahorrando. Y simplemente era para mantenerme, para decir, vale, si facturo cero, o aunque facture y lo reinvierta, tengo que poder vivir. Entonces ese fue un poco como planifiqué mi salida al mundo freelance de consultor. Y bueno, yo me metí en un sector que tampoco no tenía contactos y tampoco tenía conocimientos, que son las cosas más importantes, ¿no? Sí tenía conocimientos, muchos teóricos, y tuve que ponerlo en práctica muy rápido, con lo típico, haciendo cosas gratis para familia, amigos, para llegar a un nivel muy bueno y nivel decente, en el que mis servicios me sintiese yo bien vendiéndolo a otras empresas. Entonces, lo que recomendaría ahora, o lo que yo haría ahora, en el Guillermo de ahora, sería empezar a generar contactos cuanto antes y empezar a formarme y vender. Creo que lo más importante es vender al principio.
nadie te conoce, tienes que empezar a comunicar. Entonces empezaría a vender incluso antes de ser freelance y consultor. Empezar a comunicar a la gente qué es lo que vas a hacer, qué es lo que hace, qué le parece y tal. Para que cuando des el paso a freelance o consultor no necesites tantos recursos para captar clientes. Bueno, creo que tampoco es imposible si no tienes dinero, siempre puedes hacer algo, al menos como freelance, como consultor, que obviamente si tienes recursos y puedes invertir dinero en captar clientes, pues acelera el proceso. Así que bueno, esta ha sido mi experiencia y un poco mi reflexión. Espero que te haya gustado. Si es así, le puedes dar a like y te puedes suscribir para vernos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.